El capitán de Cabo Verde iba a jugar el partido más importante de la historia de su selección. El viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, los llamados Tiburones Azules se enfrentaban a Argentina, campeona del mundo, en los 16avos de final del Mundial 2026. Era un momento histórico para un país de apenas 500.000 habitantes que nunca antes había llegado a una fase eliminatoria. Pero 48 horas antes del pitido inicial, una noticia sacudió al mundo del fútbol. El propio capitán del equipo, Ryan Méndez, el jugador con más partidos y más goles en la historia de su selección, estaba siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda por una denuncia de violación presentada por una mujer brasileña. Y la FIFA, sabiendo todo esto, no tomó ninguna medida. Ryan Méndez jugó. Antes de seguir, si te gusta el análisis directo y sin inventar nada, suscríbete y activa la campana. Lo que viene es fuerte. Ryan Méndez tiene 36 años y es la figura histórica de Cabo Verde. 99 partidos internacionales, 22 goles, capitán indiscutible. Cabo Verde llegó a este mundial como una de las grandes revelaciones, superó la fase de grupos de forma invicta, con 3 empates consecutivos que les bastaron para avanzar por primera vez en su historia a los 16avos. El país entero estaba volcado detrás de su selección. Y entonces, el sábado 28 de junio, el portal brasileño Globo Esporte publicó una investigación periodística que nadie en Cabo Verde quería leer. Ryan Méndez estaba siendo investigado penalmente en Nueva Zelanda por una denuncia presentada el 10 de abril de 2026, que se refería a hechos ocurridos el 27 de marzo durante la gira preparatoria del equipo en Oceanía. La presunta víctima es una mujer brasileña con visa de trabajo en Nueva Zelanda, contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol para actuar como intérprete de la delegación caboverdiana durante esa fecha FIFA. Según la denuncia, la mujer fue convocada una noche a una sala privada del hotel donde se alojaba la selección bajo la creencia de que se trataba de una actividad relacionada con su trabajo. Al darse cuenta de que no era una reunión laboral sino una fiesta, decidió regresar a su habitación. Y según su relato, minutos después, Ryan Méndez entró por la fuerza a su cuarto, la golpeó y la agredió sexualmente. La denuncia de él está acompañada de pruebas médicas que documentan contusiones en distintas partes del cuerpo y lesiones genitales coincidentes con el relato, según publicó TUDN. También hay imágenes de cámaras de seguridad del hotel que fueron entregadas a las autoridades. La policía de Nueva Zelanda confirmó que la investigación está en curso, aunque por las leyes de privacidad del país no puede dar más detalles. En caso de condena, la legislación neozelandesa contempla penas de hasta 20 años de prisión. ¿Cómo es posible que un jugador bajo investigación penal activa por violación siga jugando un mundial sin que la FIFA tome ninguna medida cautelar? ¿Qué dijo la propia víctima sobre lo que hizo la Federación de Cabo Verde cuando intentó buscar apoyo internamente? ¿Y qué dice exactamente el Código de Ética de la FIFA sobre situaciones como esta? Vamos a responderlo todo. Lo primero que hay que entender es qué hizo cada institución cuando esta historia salió a la luz. La FIFA fue la primera en pronunciarse públicamente. Su comunicado fue este: tratamos con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada y disponemos de un proceso claro para que cualquier persona involucrada pueda informar un incidente. Hasta ahí todo suena correcto, pero el comunicado continuaba así. Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman ni niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. En otras palabras, la FIFA dijo que toma estas cosas muy en serio y acto seguido se negó a confirmar si había abierto alguna investigación interna, tampoco tomó ninguna medida cautelar contra Méndez, no lo suspendió preventivamente, no lo apartó de la concentración, no comunicó ningún proceso disciplinario. Ryan Méndez siguió entrenando con normalidad junto al resto del equipo. Andrew Pragnell, director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda, sí fue más directo. Declaró que toda la documentación pertinente, las pruebas médicas, las imágenes de seguridad y el relato de la denunciante fue remitida a la FIFA para garantizar la transparencia del proceso. Es decir, la FIFA tenía todo el material y aún así ninguna medida. La Federación de Cabo Verde, por su parte, no emitió ningún comunicado público sobre el caso. Se limitó a hablar de temas deportivos. Pero hay un detalle que agrava la situación y que fue publicado por El Observador de Uruguay.
Según trascendió, la denunciante intentó buscar apoyo en la propia Federación de Cabo Verde después de los hechos y no recibió ninguna respuesta ni respaldo por parte de la institución. Fue esa falta de respuesta la que la llevó a presentar la denuncia penal ante las autoridades de Nueva Zelanda, a someterse a las pruebas médicas y a enviar notificaciones formales tanto a la Federación de Cabo Verde como a la FIFA, solicitando expresamente la exclusión de Mendes del Mundial. Ambas instituciones ignoraron esa solicitud. Conclusión del bloque: la FIFA tenía la denuncia, tenía las pruebas, tenía la solicitud formal de la víctima y eligió no actuar. La Federación de Cabo Verde ni siquiera respondió a la mujer que decía haber sido agredida por su capitán. Ninguna de las dos instituciones tomó ninguna medida preventiva. El Código de Ética de la FIFA, en su artículo 23, establece que cualquier persona sujeta a ese código que sea objeto de una investigación penal en curso puede ser sometida a medidas cautelares, incluyendo la suspensión preventiva de toda actividad relacionada con el fútbol mientras dure la investigación. Ese artículo existe precisamente para situaciones como esta. La FIFA tiene la potestad de actuar sin esperar una sentencia judicial. No necesita una condena para suspender preventivamente a un jugador. Solo necesita que exista una investigación penal abierta por una causa lo suficientemente grave. En este caso, esa investigación existe, está confirmada por la propia policía de Nueva Zelanda y lleva 3 meses en curso. ¿Por qué la FIFA no activó ese mecanismo? No hay una respuesta oficial. El organismo se limitó a su comunicado genérico y a señalar que, al tratarse de un proceso judicial en curso, corresponde esperar las resoluciones de las autoridades competentes. Pero eso contradice exactamente lo que dice su propio Código de Ética, que le permite actuar de forma cautelar sin necesidad de esperar esas resoluciones. Hay antecedentes recientes en los que la FIFA sí suspendió a jugadores de forma preventiva por investigaciones penales en curso sin esperar sentencia. El caso más citado en estos días por varios medios deportivos es el de otros futbolistas que fueron apartados de competiciones internacionales mientras estaban bajo investigación por delitos graves. La pregunta que muchos aficionados y periodistas se están haciendo esta semana es ¿por qué el mismo criterio no se aplicó aquí? Hay un dato adicional que refuerza lo llamativo de la inacción de la FIFA en este caso. Según el portal Big Bang News, el propio director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda, Andrew Pragnell, confirmó expresamente que toda la documentación del caso, incluyendo el informe médico, las imágenes de seguridad y la denuncia policial, fue remitida directamente a la FIFA para garantizar la transparencia del proceso. No fue la FIFA la que tuvo que buscar la información llegó a sus manos de forma proactiva desde una federación nacional que consideraba que el organismo mundial debía estar al tanto. Y aún con todo eso sobre la mesa, los órganos disciplinarios de la FIFA eligieron el silencio. Conclusión del bloque: la FIFA tiene en su propio reglamento la herramienta para haber actuado preventivamente. No la usó. Tenía toda la documentación disponible. Tampoco explicó públicamente por qué eligió no actuar. Hay otro ángulo de esta historia que conviene no ignorar: el contexto deportivo e histórico de Cabo Verde, porque ayuda a entender la magnitud de lo que está en juego para el país y por qué la decisión de no suspender a Mendes tiene consecuencias que van mucho más allá del fútbol. Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas en el Atlántico con una población de aproximadamente 500.000 personas. Su selección de fútbol nunca había participado en un mundial hasta 2026. Llegar a los 16avos de final en su primera participación sin perder ningún partido de la fase de grupos es un logro histórico que el país entero estaba celebrando. Ryan Mendes es el símbolo de ese logro, el jugador más veterano, el más experimentado, el que más veces ha representado a su país con la camiseta nacional. 99 partidos, 22 goles, capitán desde hace años. Para Cabo Verde, Mendes no es simplemente un futbolista, es la cara visible de una generación que llevó al país a su primer mundial y a su primera fase eliminatoria. Eso hace que la situación sea extraordinariamente compleja desde el punto de vista institucional. Suspender a Mendes preventivamente hubiera significado privar a Cabo Verde de su figura histórica en el partido más importante de su historia futbolística antes de que exista una sentencia judicial que lo declare culpable de nada.
Pero no suspenderlo significa que un hombre, bajo investigación penal activa por un delito gravísimo, disputó ese mismo partido, mientras la mujer que lo denunció observaba desde fuera sin haber recibido ninguna respuesta institucional de ninguna de las organizaciones a las que acudió. Conclusión del bloque: no existe una solución sencilla para este dilema, pero lo que no puede aceptarse como respuesta institucional es el silencio. La FIFA y la Federación de Cabo Verde no eligieron entre dos opciones difíciles. Eligieron no elegir, que es una forma de tomar partido. Vale la pena detenerse en la situación de la denunciante, porque en la cobertura mediática de esta historia su nombre no aparece y su relato merece ser contado con respeto y con precisión. Es una mujer brasileña que vive en Nueva Zelanda con una visa de trabajo. Fue contratada de forma legítima por la Federación Neozelandesa de Fútbol para hacer un trabajo de interpretación durante la gira de Cabo Verde en marzo. No tenía ninguna relación previa con el equipo ni con ninguno de sus jugadores. Hizo su trabajo y al terminar la jornada regresó a su habitación del hotel. Según su relato, lo que ocurrió después no fue resultado de ninguna ambigüedad ni de ningún malentendido. Fue una agresión física y sexual por parte de una persona que entró por la fuerza a su cuarto. Después de los hechos, esta mujer fue al médico, se sometió a las pruebas periciales que confirmaron las lesiones, guardó las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, presentó una denuncia formal ante la policía de Auckland el 10 de abril, más de 2 semanas después del incidente, probablemente después de haber tomado tiempo para tomar la decisión más difícil de su vida. Luego envió notificaciones a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA solicitando que tomaran medidas. Ninguna de las dos respondió de forma efectiva. Y cuando el partido entre Cabo Verde y Argentina llegó al calendario del Mundial, Ryan Méndez estaba en el 11 inicial. Según trascendió, la denunciante intentó en más de una ocasión contactar con representantes de la Federación Africana durante las semanas posteriores a la denuncia. Las respuestas que recibió, según las fuentes que publicaron el caso, fueron evasivas o directamente inexistentes. Fue esa acumulación de silencios institucionales la que finalmente llevó a Globo Esporte a publicar la historia después de haber verificado la documentación médica y policial disponible. Conclusión del bloque: esta historia no es solo sobre un jugador de fútbol bajo investigación, es sobre cómo las instituciones del fútbol mundial respondieron, o más exactamente no respondieron, a una mujer que hizo todo lo que se supone que debe hacer alguien en su situación: denunciar, documentar y pedir ayuda. Y no recibió nada. Vamos a cerrar con lo que existe y lo que no existe, porque en una historia de esta gravedad la precisión es fundamental. Lo que existe y está confirmado: una denuncia penal presentada el 10 de abril ante la policía de Nueva Zelanda, confirmada por las propias autoridades neozelandesas. Pruebas médicas y de cámaras de seguridad entregadas a la policía. Una investigación en curso que podría extenderse hasta 6 meses antes de que se determine si hay cargos formales. Una solicitud formal de la denunciante a la FIFA y a la Federación de Cabo Verde pidiendo la exclusión de Méndez del Mundial. La decisión de ambas instituciones de no tomar ninguna medida cautelar. Y el hecho de que Ryan Méndez jugó contra Argentina. Lo que no existe: ninguna sentencia judicial, ninguna imputación formal todavía, ningún cargo presentado formalmente por la Fiscalía neozelandesa hasta el momento de publicar este vídeo. Ryan Méndez no ha sido declarado culpable de nada. Tiene derecho a la presunción de inocencia y ese principio es real y debe respetarse. Pero la presunción de inocencia es un derecho procesal, no una obligación institucional de ignorar una denuncia grave mientras el investigado compite en el torneo más importante del mundo. ¿Qué pasa ahora? La investigación neozelandesa sigue su curso. El proceso podría tardar meses. Si la Fiscalía determina que hay elementos suficientes para presentar cargos, se abrirá un proceso judicial formal. Si en algún momento se emite una orden de detención internacional, Nueva Zelanda podría solicitar la captura de Méndez mediante mecanismos de cooperación internacional, aunque actualmente no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde, lo que complica ese escenario. La FIFA, por su parte, no ha dicho nada nuevo desde su comunicado inicial. Y la mujer que presentó la denuncia sigue esperando que alguien con autoridad real sobre esta situación le dé una respuesta. En el próximo vídeo
los disturbios de hinchas de Marruecos tras la victoria sobre Países Bajos y los youtubers argentinos arrestados en Miami con credenciales de prensa falsas. Dos historias que demuestran que este Mundial 2026 se está saliendo de control dentro y fuera del campo. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo.